Buenas, mi nombre es Melissa de la Hoz, residente de Ginecología y Obstetricia, segundo año. Estoy rotando actualmente en la unidad de cuidado crítico obstétrico del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, a cargo de la doctora Sandra Olaya. El tema que vamos a tratar el día de hoy es manejo avanzado de la hemorragia posparto, un paso adelante de la manifestación. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que la hemorragia posparto representa la segunda causa de mortalidad en todo el mundo, siendo el 25% la tasa de mortalidad a causa de esta. Se da en el 4% de los partos vaginales y 6% de las cesáreas. Su principal causa es por atonía uterina, casi un 70%, sigue trauma, productos de la concepción y coagulación, que representan las 4T, que es la mnemotecnia que más adelante voy a explicar. La mayoría de las muertes ocurren dentro de las primeras 24 horas, principalmente por la coagulación intravascular diseminada. Y esta se presenta en las primeras 24 horas hasta las 12 semanas postparto. ¿Pero qué es la hemorragia posparto? La hemorragia posparto es una pérdida sanguínea en el puerperio de más de 500 mililitros en el parto o de 1000 mililitros en la cesárea. Otros lo definen como disminución del hematocrito de más del 10% del valor previo, pero como sabemos, para tomar un diagnóstico basado en los paraclínicos, esto es algo que se demora en el resultado, se demora llegar al resultado para poder hacer una definición, así que más que todo es por las manifestaciones clínicas que presentan la paciente. En el 2017 el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia manifestó o postuló modificar esta definición, considerando de que hay un sobrediagnóstico en las pacientes que tienen una hemorragia posparto y dicen que es una pérdida de sangre mayor o igual a 1000 mililitros o una pérdida de sangre acompañada de signos o síntomas de hipovolemia dentro de las primeras 24 horas posparto. Hay que considerar que la hemorragia obstétrica grave es una pérdida sanguínea de más de 2.000 a 2.500 cc con necesidades de transfusión de más de 4 unidades de hemoderivados con una caída de la hemoglobina superior a 4 gramos sobre decilitros. La hemorragia posparto se clasifica según el tiempo y según la cantidad. Según el tiempo, en temprana porque ocurre en menos de 24 horas y secundarias que ocurren dentro de las 24 a 12 semanas posteriores. En la cantidad se clasifica como menor y mayor. Menor que va de 500 a 1000 cc y mayor que va de más de 1000 cc. Esta se subdivide en moderada que va de 1000 a 2000 cc y grave que es mayor de 2000 cc. Lo que le había comentado de la etiología de la hemorragia posparto, las 4T, donde la principal causa es por atonía uterina, representada en un 70%, seguido de trauma, ya sea por laceraciones y hematomas, inversión uterina o ruptura uterina, representada en un 20%, la retención de tejidos de la concepción, representados en un 9%, y alteraciones en la coagulación que representan menos del 1% de las causas. Los factores de riesgo, bien conocidos por todos nosotros, principalmente una sospecha o una evidencia de abrupción de placenta, un antecedente de hemorragia posparto en el embarazo anterior, conocimientos de placenta previa, embarazos múltiples, que esté instaurado una preeclampsia o una hipertensión gestacional en este embarazo, que sea de descendencia asiática, que sea de raza asiática, la obesidad con un índice de masa corporal mayor de 35, anemia con hemoglobina menor de 9, porque obviamente como tiene una hemoglobina disminuida en una paciente embarazada, que sabemos bien los cambios fisiológicos, ya hay una anemia gestacional aceptable hasta 11 en el tercer trimestre, entonces si hay una disminución de la hemoglobina nos va a fácilmente conllevar a una hemorragia posparto.
el hecho de que sea una cesárea de emergencia o una cesárea electiva. Solo el hecho de ser una cesárea es un factor de riesgo, que hay una inducción del trabajo de parto, que haya retención de la placenta, una episiotomía, un trabajo de parto prolongado, un feto macrosómico. Todos estos son factores de riesgo que me van a conllevar o que me pueden conllevar a una hemorragia postparto. Entonces, las manifestaciones clínicas tenemos la siguiente y según las manifestaciones clínicas vamos a clasificar la hemorragia postparto. Vemos que, vemos que las manifestaciones clínicas o lo que se evalúa para clasificar la hemorragia postparto es el sensorio, la perfusión dada por la temperatura y si hay sudoración, el pulso, la presión sistólica. Entonces, vemos que si la paciente tiene una pérdida del 10 al 15% con un porcentaje de sangrado de 500 a 1000 mililitros, no hay alteración de sensorio, o sea, no hay ninguna manifestación clínica, considerando y partiendo del conocimiento que en los cambios fisiológicos de las embarazadas ya hay un incremento de la frecuencia cardíaca, entonces tenemos que tener consideración de que cuando la paciente tiene una hemorragia postparto instaurada, que está principalmente grave porque hay una pérdida sanguínea mayor de 1000, no se va a presentar manifestación sino hasta cuando ya haya más de 1500 de pérdidas sanguíneas. Y esto se da por taquicardia e hipotensión, que solamente se va a manifestar en el 25% de las pacientes. Vemos que, como podemos ver en el cuadro, solo se presenta agitación ya cuando hay de un 25 a un 35% de las pérdidas sanguíneas, más o menos 1500 a 2000, como lo había manifestado anteriormente, que la paciente ya se va a tornar agitada, de que va a haber un incremento de la frecuencia cardíaca y disminución de la presión arterial sistólica, con frialdad, palidez y sudoración. Y obviamente cuando ya hay una pérdida de más del 35%, donde se pierde de 2000 a 2500 cc de sangre, la paciente ya va a tener un choque hipovolémico secundario, una hemorragia postparto y una hemorragia postparto grave, y ya las complicaciones hematológicas en esta paciente están instauradas. Otro método para hacer el diagnóstico es el índice de choque, que es lo que se está instaurando actualmente en nuestro país, que es la relación de la frecuencia del pulso dividida por la presión arterial. En las pacientes embarazadas, a través de diferentes estudios, consideraron de que el índice de choque normal es de 0.7 a 0.9. Cuando una paciente tiene más de 0.9, se dice que la paciente tiene una hemorragia obstétrica, y que cuando este índice de choque es de más de 1, se dice que la paciente necesita transfusión porque hay una hemorragia obstétrica mayor instaurada. Entonces, nos llega la paciente y tenemos que, apenas nos llega la paciente, empezar a instaurar la hora de oro, que es algo que se ha venido implementando en nuestro país. La hora de oro tiene varias divisiones, que empieza desde la activación del código rojo hasta el manejo avanzado de la hemorragia postparto. Entonces, nos llega la paciente, minuto 0, se llama este periodo activación. Siempre tenemos que identificar el caso. Identificamos el caso y activamos el código rojo. Todo hospital de primer, segundo, tercer y cuarto nivel debe tener claro cómo es el código rojo, cuáles son los participantes y cuál es el papel de cada uno de estos participantes. Apenas llegue el paciente, por el cuadro mostrado anteriormente, vamos a clasificar el grado de choque. Si la paciente tiene un grado de choque 4, que es un choque hipovolémico por una hemorragia postparto, enseguida debemos empezar la transfusión de glóbulos rojos, previamente canalizando a la paciente con 2 vías, administrándole oxígeno por máscara de no reinhalación para suministrarle oxígeno al 100% a la paciente.
las muestras que se deben de tomar. O sea, siempre que clasifiquemos el grado de choque tenemos que tener claro qué es el manejo que le vamos a hacer. Del primer minuto al minuto 20 se llama reanimación, que es lo que tenemos que hacer a todas las pacientes que lleguen, tenga de un sangrado menor, que es de 500 mililitros, a un sangrado mayor, que es de más de 2.000 a 2.500. Toda paciente que llegue tenemos que ponerle oxígeno por máscara de no reinhalación para asegurarle un aporte de oxígeno del 100%, acceso venoso, al canalizarla con un Avocat número 14 o en su defecto 16. Para clínico, siempre que llegue la paciente tenemos que hacerle cuadro hemático, tiempos de coagulación, fibrinógeno, y si tiene un grado de choque 3, 4, debemos ordenarle lactato y gases arteriales para ver el estado de hipoperfusión de la paciente y si está en acidosis. Sonda vesical para evaluar el gasto urinario, que es muy importante y siempre se nos tiende a olvidar. Hay que darle bolos de cristaloide a la paciente porque hay que reponerle las pérdidas sanguíneas con cristaloides. Se tienen que precalentar estos para evitar la acidosis en la para evitar la hipotermia y a su vez que nos lleva a la acidosis, con bolos de 500 cc. Ya como habíamos dicho, para evitar la hipotermia, poner los medicamentos de primera línea. El masaje uterino bimanual está indicado en pacientes que tengan un sangrado menor, o sea, de 500 a menos de 1000 cc o un índice de choque menor de 0.9, y se tiene que considerar apenas llega la paciente la transfusión de hemoderivados cuando el índice de choque es mayor de 1 o que clínicamente lo manifieste la paciente, porque nos evidencia de que tiene datos severos de hipoperfusión. Obviamente, si tiene un grado de choque severo, tenemos que empezar una transfusión masiva. Si vemos que la paciente tiene por cálculo una pérdida de 1000 a 1500, de 1000 a 1500 cc, considerar el inicio de transfusión con glóbulos rojos empaquetados. Y vamos a hacerle el manejo de la cirugía conservadora en este caso, que el manejo de la cirugía conservadora ya sea aplicarle balón de Bacri o hacerle la cirugía de Shaw o hacerle a la paciente la cirugía de Shaw, hacerle el Belinch o hacerle ligadura de las hipogástricas o embolización de las arterias de las uterinas por radiología intervencionista. Aquí están los medicamentos de primera línea que se le ponen a la paciente: la oxitocina, 40 unidades en 500 cc a 125 cc hora, metilergonobina, 0.2 miligramos intramuscular cada 20 minutos, las 2 primeras dosis, y luego cada 4 horas hasta máximo 5 dosis, y conociendo ya que este medicamento no se puede aplicar en pacientes hipertensas. El misoprostol, 800 microgramos, que este debe ser sublingual, y siempre que se inicie dentro de los medicamentos de primera línea tenemos que aplicar el ácido tranexámico. Ya eso está demostrado que lo tenemos que aplicar 1 gramo al momento de aplicar la oxitocina, gracias al estudio Woman, que nos demostró de que hay una disminución de la mortalidad en estas pacientes cuando se aplica inicialmente el ácido tranexámico. Del minuto 20 al minuto 60, que se llama estabilización, vamos a conservar el volumen circulante con una tensión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio. Esta va a ser nuestra meta con bolos de cristaloides. Hay que tener en cuenta de que a estas pacientes se presenta un estado de vasoplegia, motivo por el cual tenemos que considerar el inicio de vasoactivas como norepinefrina a dosis bajas. Continuar los medicamentos de primera línea. Ya si ha pasado más de 20 minutos de sangrado, apenas inició el cuadro, tenemos que iniciar transfusión y considerar el inicio de la transfusión transfusión masivas, y tenemos que pensar ya en histerectomía abdominal total y pensar en cirugía de control de daño. ¿Por qué tenemos que pensar en cirugía? ¿Por qué tenemos que empezar en hemotransfusión masiva y pensar en cirugía de control de daño? Porque se considera que cuando la paciente ya requiere una transfusión
así sea de glóbulos rojos empacados, se considera de que hay una pérdida aproximada del 30% de los factores de coagulación que me pueden conllevar a una coagulación intravascular diseminada, que es la primera causa de muerte en la hemorragia postparto.